Muy buenos días a todos. Antes de iniciar la audiencia, le voy a pedir que por favor los celulares estén en silencio para no interrumpir, no interrumpir las presentaciones. Asimismo, no se puede entrar ni salir durante los alegatos. Y a los señores abogados, bueno, no están acompañados, así que no es necesario hacer ninguna prevención. Entonces se da por iniciada la vista de la causa del rol R50-2017, caratulada Egon Lautaro, Sociedad Anónima con Superintendencia del Medio Ambiente. El tribunal le solicita a los señores abogados que por favor se identifiquen nombre completo, ruta y domicilio, por favor. Muy buenos días, su señoría ilustre. Comparece por la reclamante Egon Lautaro S.A. el abogado Diego Muñoz Mardones, cédula de identidad 17.461.484-9. Forma de notificación y demás datos de individualización constan en la carpeta digital de la causa. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, ministros. Sebastián Rebolledo Aguirre, por la parte reclamada, Superintendencia del Medio Ambiente, RUT 16.368.288-5. La dirección también consta en el expediente de la causa. Muchísimas gracias. El tribunal les comenta a los señores abogados que la audiencia está siendo transmitida vía streaming y el audio quedará a disposición además de los colegas para los fines que estimen pertinentes. ¿Okay? Entonces el tribunal usualmente le solicita a los abogados, y lo voy a reiterar nuevamente, que no se repitan en los argumentos que están en la reclamación y en el informe, por favor, porque los ministros ya lo conocemos y por tanto resulta inútil la repetición. Así que por favor que se concentren en los puntos relevantes de sus presentaciones. Entonces, conforme lo anunciado por la parte reclamante, representada por el abogado señor Diego Muñoz Mardones, se ha anotado por 25 minutos para alegar, así que puede comenzar su alegato, señor abogado. Relación. Por favor, señor. Disculpe. Bueno, con fecha 10 de marzo del año 2017, la reclamante Egon Lautaro, Sociedad Anónima, interpuso ante este tribunal reclamación del artículo 17, número 3 de la Ley 20.600 en contra de la resolución exenta número 99, dictada por la Superintendencia de Medio Ambiente con fecha 13 de febrero de 2017, por medio de la cual se enmendaba su resolución exenta número 111 de fecha 13 de febrero del año 2015. Cabe señalar que la resolución exenta número 111 del año 2015 imponía a la reclamante 5 infracciones, las que fueron posteriormente reclamadas en su oportunidad ante este tribunal, quien por sentencia de fecha 5 de febrero de 2016 resolvió lo siguiente. Primero, el tribunal resolvió confirmar la sanción por la infracción número 1, consistente en no contar la reclamante con sistema de evacuación de aguas lluvias de forma independiente al de recirculación de líquidos generados en cancha de riego. Además, el tribunal resolvió refundir las infracciones número 2 y número 3 por aplicación del principio nem bis in idem, consistente, la número 2, en la construcción de un sistema de recirculación de residuos líquidos diferente a lo establecido en su resolución de calificación ambiental. Y la infracción número 3, en no ejecutar la recirculación del 100% de los residuos líquidos al no tener un sistema de recolección adecuado para captar el agua de riego. Por su parte, el tribunal en su oportunidad confirmó la infracción número 4 por no realizar mediciones de gases en la chimenea de la planta. Y por último, acogió parcialmente la reclamación respecto de la sanción impuesta por la infracción número 5, al no haberse ponderado adecuadamente las circunstancias de las letras A y C del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, al iniciar el infractor la ejecución de obras de construcción y operación de su planta sin contar con resolución de calificación ambiental. En lo anterior, la Superintendencia, con fecha 13 de febrero de 2017, dictó la resolución de reemplazo correspondiente a la resolución exenta número 099 del año 2017, lo que ha motivado la interposición del presente reclamo, solicitando el reclamante lo siguiente. Número 1,
se declare el decaimiento del acto administrativo respecto de las sanciones impuestas por las infracciones número 1, número 3, número 4 y número 5, por haber transcurrido en exceso el periodo de tiempo que establece el artículo 27 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Número 2, se deje sin efecto la multa por la infracción del cargo número 3 de 178 unidades tributarias anuales por haber faltado motivación del acto administrativo impugnado al respecto. Número 3, se deje sin efecto la multa por la infracción del cargo número 5, correspondiente a 335 unidades tributarias anuales, al no entregar la superintendencia fundamentos objetivos que acrediten existencia de peligro en concreto. Número 4, en subsidio de lo anterior, la reclamante solicita para el caso que se mantenga la infracción número 3, sea esta rebajada a 135 unidades tributarias anuales, y por último, que se condenen costas a la reclamada. El reclamante funda las peticiones anteriores mediante dos tipos de alegaciones. Estas son de forma y de fondo. En cuanto a las alegaciones de fondo, alegó el decaimiento del acto administrativo, la falta de motivación de la resolución impugnada, la inobservancia de lo resuelto por este tribunal respecto de la infracción número 5 y la arbitrariedad de la superintendencia al cambiar la causa de la letra A del artículo 40 por la de la letra I del mismo artículo. En cuanto a las alegaciones de forma, alegó lo siguiente, que para el caso de no acogerse los argumentos de fondo, se acoja de forma subsidiaria que la resolución exenta número 99 incurrió en un error respecto de la sanción número 3 que aplicó 178 unidades tributarias anuales en circunstancia de que procedía a aplicar 135. Respecto del decaimiento, el reclamante señaló. Respecto al decaimiento alegado, el reclamante señala que este tribunal, aun cuando resolvió mediante fallo del 5 de febrero de 2016 que la superintendencia absolviera de la sanción número 2 impuesta por la resolución exenta número 111 del 2015 y la refundiera en la sanción número 3, fundamentando en términos objetivos la existencia de peligro en concreto y ponderando de mejor manera la base de cálculo del perjuicio económico que se generaba con la sanción número 5, aquello no se cumplió, sino hasta con fecha 13 de febrero de 2017, mediante la resolución de reemplazo que por este acto se impugna, correspondiente a la resolución exenta número 99, dejando transcurrir al efecto más de 12 meses para dictar aquella en reemplazo de la resolución exenta número 111. La reclamante señaló que lo anterior la ha dejado en una situación de indefensión y de incertidumbre durante dicho espacio de tiempo, lo que la faculta para alegar el decaimiento del acto administrativo. Para lo anterior, señala haber recurrido en sus argumentos al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, que remite en lo no previsto por aquella a la Ley 19.880, en particular funda su alegación en lo dispuesto en el artículo 27 de esta última norma, la que dispone que el procedimiento administrativo no podrá durar más de 6 meses desde su inicio hasta la fecha de su decisión final, por lo que no corresponde que la superintendencia se haya demorado más de un año para enmendar la resolución sancionatoria original. Agrega además la reclamante que al respecto el obrar de la superintendencia vulnera los principios de celeridad y conclusivo de los artículos 7º y 8º de la Ley 19.880, lo que la reclamante relaciona directamente con infracción al artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, en cuanto a la necesidad de un procedimiento y de una investigación racional y justa. De lo anterior, la reclamante alegó que un procedimiento racional y justo debe fundarse en una sentencia oportuna, ya que lo contrario vulnera los principios de celeridad, conclusivo, de eficacia y eficiencia administrativa. Luego, el reclamante alega la falta de motivación de la resolución exenta al cuantificar la multa por la infracción número 3. Al respecto, la reclamante señaló y alega la falta de motivación de la resolución exenta número 99, ya que carece de razones lógicas por las cuales, pese a haber estimado la superintendencia rebajar la multa de la infracción número 3, resultado de reposición administrativa interpuesta en su oportunidad en contra de la resolución exenta 111 del 2015, la superintendencia en realidad no enmendó o no consideró aquella rebaja
de la multa impuesta por la infracción número 3. Luego, la reclamante alegó la inobservancia de lo resuelto por este tribunal respecto de la infracción número 5, por no aportar argumentos y antecedentes que permitan establecer la exigencia de peligro concreto o daño. Al respecto, la reclamante señaló que la infracción número 5 le fue impuesta por haber ampliado sus galpones, sin contar con una modificación de su última resolución de calificación ambiental, lo que en estricto rigor realizó pero después, incluso habiéndose autodenunciado, que de lo anterior, en relación a la infracción número 5, este tribunal, por sentencia de fecha 5 de febrero de 2016, ordenó a la superintendencia identificar el peligro en concreto del obrar de la reclamante, describirlo y valorar su importancia para sancionar conforme a lo dispuesto en el literal A del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, y que de no ser capaz la Superintendencia de Medio Ambiente de determinar la existencia de este peligro concreto, este componente no debería ser sancionado como circunstancia para la determinación de la sanción. Agrega además la reclamante al respecto que la Superintendencia, en el considerando 19 de su resolución exenta, número 99 del 2017, en vez de entregar antecedentes concretos que dieran cuenta de la existencia del peligro para la aplicación de la sanción, lo que hizo es cambiar la causal del literal A del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente por la del literal I del artículo 40 de la misma norma. Señala que este literal incluye de manera textual lo siguiente: todo otro criterio que a juicio fundado de la superintendencia sea relevante para la determinación de la sanción. Señala al respecto el reclamante que se evidencia una ponderación artificiosa para la determinación de la sanción, ya que la superintendencia no fue capaz de determinar el peligro concreto que justificara la aplicación del literal A del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, procediendo a cambiar la causal por la del literal I, lo que resulta improcedente en atención a la etapa del procedimiento sancionatorio. Luego, el reclamante alegó la arbitrariedad de la Superintendencia de Medio Ambiente para fundamentar la sanción al cambiar la causa de la letra A del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente por la del literal I del mismo artículo. Al respecto señaló que la ponderación que ha realizado la Superintendencia al momento de rectificar la sanción número 5 de su resolución original, al cambiar la causal infringida del artículo 40 del literal A al del literal I del artículo 40 de la LOSMA, resulta arbitraria, pues no mantiene congruencia respecto de los hechos que fueron objeto de la formulación de cargos. La reclamante alegó además que la resolución exenta 99, que por este acto se impugna, en sus considerandos 14 al 20, justifica la falta de ponderación del riesgo o peligro concreto que este tribunal le exigió ponderara. Sin embargo, lo que realizó la superintendencia es sin mayor fundamento aplicar la sanción del artículo 40, literal I, de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Con respecto a lo anterior, la reclamante alega que la causal del artículo 40, letra I, plantea el problema de contener una graduación de sanciones muy abierta. Lo anterior, a juicio de la reclamante, genera un riesgo, el cual funda, para este caso, en la inobservancia del principio de proporcionalidad y en la inobservancia del principio de confianza legítima. Respecto de la impugnación de forma, la reclamante solicita que para el caso de no ser acogidos los argumentos de fondo, se acoja subsidiariamente que la resolución que se impugna incurrió en un error respecto de la sanción número 3, que aplicó 178 unidades tributarias anuales en circunstancias que procedía a aplicar 135. Por su parte, la Superintendencia de Medio Ambiente, al momento de informar, alegó lo siguiente. Primero, respecto del decaimiento del acto administrativo, señaló la improcedencia del decaimiento de la resolución exenta número 99 del año 2017, fundado en la inexistencia de un procedimiento administrativo, en que el transcurso del plazo alegado, además, es inferior a 2 años conforme a lo resuelto la jurisprudencia de la Corte Suprema,
y en que durante el lapso de tiempo transcurrido se dictaron gestiones útiles. Además, señaló la superintendencia que existiría error en la determinación de la fecha a partir de la cual se debería contar el plazo para configurar el supuesto decaimiento, porque éste no se puede contar desde la fecha de la dictación de la sentencia del 5 de febrero del 2016, sino que lo procedente es contabilizar el plazo desde que la sentencia queda firme o ejecutoriada, lo que sucedió el 3 de marzo del 2016. Señaló por último que el plazo del decaimiento debe contabilizarse desde el inicio de un procedimiento sancionatorio con la formulación de cargos y no desde la dictación de la sentencia. Luego, la superintendencia refiere respecto de la falta de motivación de la resolución impugnada al momento de cuantificar la multa por la infracción número 3 y sobre la impugnación de forma. Al respecto, la superintendencia reconoce la existencia de un error de referencia y de digitación y no de un error de fundamentación, lo cual puede ser enmendado, señala, conforme a derecho de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 19.880, solicitando al tribunal se deje constancia de que en el resuelvo primero de la resolución exenta número 99, donde se fija la sanción para la infracción número 3, debe decir 135 unidades tributarias anuales y no 178 unidades tributarias anuales, y donde dice infracción número 1, debe entenderse que en realidad se hace referencia a la infracción número 2. Luego, la superintendencia refiere respecto de la ponderación de las circunstancias de la letra I del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, señalando que la reclamante, por una parte, ignora en su reclamo la diferencia entre configuración y clasificación de infracciones y determinación de las sanciones específicas y, por otra parte, desconoce el fundamento legal y ambiental de la ponderación de circunstancias de la importancia de la vulneración del sistema de control ambiental. Al respecto, la superintendencia alegó que su resolución exenta 99, en lo que refiere a la infracción número 5, obedeció a la ponderación de circunstancias de la importancia a la vulneración al sistema de control ambiental, siendo la resolución motivada y completamente legal, en conformidad además con lo resuelto por sentencia de este tribunal de fecha 5 de febrero del año 2016. Que de lo anterior, los fundamentos legales y ambientales de la ponderación de la importancia de la vulneración al sistema de control ambiental en la determinación de la sanción específica aplicada por la infracción número 5 obedeció al riesgo inherente del incumplimiento del infractor, por ello que el valor de seriedad de la sanción aplicada a la infracción número 5 tomó en consideración los efectos derivados de la infracción, como la importancia de la norma infringida para el esquema regulatorio, lo que además se fundó en la guía de bases metodológicas para la determinación de sanciones ambientales. Luego, la superintendencia refiere a la consideración artificiosa, a la supuesta consideración artificiosa de la ponderación de la letra I del artículo 40, alegada por la reclamante, señalando la superintendencia haber preferido no insistir en la ponderación de las circunstancias de la letra A del artículo 40, lo que no implica por dicho motivo que la infracción carezca de valor de seriedad. Que la sentencia de este tribunal, al exigir valorar adecuadamente las circunstancias del artículo 40, no implica una artificiosa o arbitraria ponderación al aplicar la superintendencia a las circunstancias del literal I, ya que aquello se realizó en ejercicio legítimo y necesario de la potestad sancionatoria con el fin de dar cumplimiento a los fines disuasivos de la sanción administrativa. Luego, la superintendencia señaló respecto de la necesidad de absolver a la empresa de la infracción número 5 por no haberse acreditado un riesgo concreto, que la empresa confunde la falta de congruencia de la circunstancia de la letra A del artículo 40 con la configuración de la infracción. Al respecto refiere a la diferencia existente entre configuración de la infracción, clasificación de la infracción y determinación de la sanción. Que de lo anterior, la determinación de la sanción se realiza en base a la ponderación de circunstancias del artículo 40, lo que resulta completamente dependiente de que la infracción se haya configurado, pero no al revés. Y por último, agrega la superintendencia respecto a la alegación de la reclamante sobre excesiva discrecionalidad, arbitrariedad y ausencia de fundamentación en la ponderación de la letra I del artículo 40,
que la superintendencia no habría obrado arbitrariamente porque los fundamentos para determinar el monto de la sanción cursada por la infracción número 5 fueron plasmados en los considerandos 18 al 20 de la resolución exenta número 99, que por este acto se impugna, los que se basaron en el valor de seriedad de las circunstancias de la letra I del artículo 40, porque la infracción incumbe el no ingreso al sistema, vulnerando las imposiciones normativas que resguardan el principio preventivo en que se sustenta el sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que trae como consecuencia la limitación al cumplimiento de los fines del sistema de protección ambiental y de la confianza en su vigencia. Es todo cuanto puedo señalar, señor presidente. Por terminada la relación, vamos a iniciar entonces la etapa de alegaciones. Entonces, ahora sí, conforme lo anunciado por la parte reclamante, representada por el abogado señor Diego Muñoz Mardones, quien se ha anotado por 25 minutos para alegar. Por favor, puede comenzar su alegato. Gracias, señor presidente. Con la venia de los señores ilustres de esta sala, procedo a realizar entonces la alegación respecto de los puntos o vicios que han sido detectados en relación a la impugnación interpuesta en contra de la resolución exenta 99/2017. Al respecto, voy a seguir el mismo orden que fue propuesto en el respectivo reclamación, realizando las puntualizaciones importantes que ha solicitado este tribunal respecto de la materia reclamada. En cuanto al decaimiento del acto administrativo y en cuanto a lo que señala la superintendencia respecto al plazo desde el cual debe computarse necesariamente el decaimiento, esta parte está de acuerdo que en definitiva el cómputo del plazo ha de contabilizarse desde la fecha en que la resolución pronunciada anteriormente en virtud de la reclamación R15/2015 que conoció este ilustrísimo tribunal sea contada desde la fecha en que quedó firme y ejecutoriada la sentencia que resolvió dicha reclamación. Pero aún así queda subsistente un periodo de tiempo de 11 meses, entre los cuales se demoró la superintendencia en dictar la resolución administrativa de reemplazo. ¿Y qué es lo que ha sucedido durante todo ese tiempo? En definitiva, la superintendencia ha determinado en su alegación, en el informe, que era de responsabilidad de la parte reclamante haber procurado en el fondo el cumplimiento de la sentencia y que en definitiva haya sido la superintendencia a raíz de esta exigencia de cumplimiento por parte de mi representada que dictara la resolución de reemplazo correspondiente. Esta parte no puede estar de acuerdo con esa alegación. ¿Y por qué no puede estar de acuerdo? Porque en definitiva lo que sostiene el principio establecido en la ley de bases de procedimiento administrativo, esto es el principio el principio establecido en el artículo 7º de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, es en definitiva que la fuerza que tiene la Administración para llevar adelante el procedimiento sancionatorio corresponde a la misma Administración. Son ellos los que tienen el peso de poder llevar adelante el procedimiento hasta su conclusión. Y por tanto, la alegación que realiza la Superintendencia en orden a señalar de que esta resolución administrativa que se impugna hoy en día no forma parte del procedimiento sancionatorio, no puede estar de acuerdo esta parte tampoco. ¿Cuál es la consecuencia lógica de haber interpuesto la reclamación en conformidad a lo señalado en el artículo 56, inciso 2 de la ley 20.417? La suspensión del efecto de la sanción impuesta, por lo tanto, el acto administrativo, el procedimiento sancionatorio no se encuentra afinado todavía hasta el estado en que efectivamente el tribunal resuelva la última de las reclamaciones que correspondan a lo que esta parte pudiera haber formulado al respecto. Y desde ese punto de vista, esta resolución forma parte de un todo orgánico que corresponde a este procedimiento administrativo sancionatorio en contra de mi representada. En consecuencia, considerar este acto administrativo, esta resolución, como algo que se desprende, como algo anexo, algo que no tiene ningún tipo de relación con el procedimiento sancionatorio, es en definitiva restarle mérito a todas las actuaciones que se han desarrollado de forma pretérita. Si hubiese sido así, el razonamiento aplicado por la superintendencia nos hubiese llevado a haber determinado que parte de la resolución administrativa que impuso sanciones a mi representada tendría que haber sido ejecutada. Por regla general, en la administración, las resoluciones administrativas que imponen sanciones tienen efecto inmediato, sin perjuicio de las reclamaciones que se pueden interponer en el tiempo intermedio, pero que no suspenden en todo caso el cumplimiento de las resoluciones administrativas. Pero esta situación tiene una regla de excepción en el procedimiento sancionatorio y en particular en materia ambiental, cuando el artículo 56, inciso 2 de la ley 20.417 suspende los efectos de la resolución que impone una sanción a mi representada, en este caso a mi representada,
y que en definitiva lo que realiza en el fondo es suspender el efecto de la misma hasta que se resuelvan las reclamaciones que procedan. Entonces tenemos que esta resolución es parte del procedimiento administrativo y hasta que no sea resuelta no puede estimarse en el fondo que se pueda proceder a aplicar la sanción o a cursar las mismas en conformidad a lo que ya he expuesto. Desde ese punto de vista es necesario tener presente que las normas, una adecuada interpretación del artículo 27 de la Ley de Base y Procedimiento Administrativo que establece la de tramitar o de sustanciar un procedimiento sancionatorio en un plazo de 6 meses, si bien es cierto, la contraria realiza citas doctrinarias de jurisprudencia en el orden a señalar cuál ha sido el criterio que ha tenido la Corte, la excelentísima Corte Suprema, para poder decretar el decaimiento del acto administrativo. Hay una cuestión que también resulta importante hacer presente. Muchas veces el decaimiento del acto administrativo como sanción se confunde con la prescripción que está relacionada con el transcurso del tiempo por el respecto del cual la Administración ha dejado de ejercer sus derechos. Y las resoluciones o las sentencias que dan lugar, en definitiva, al acto administrativo, lo hacen también mirando desde el punto de vista de cómo ha operado la prescripción o la extinción de estos derechos que la Administración debió haber ejercido en su momento y que no fue de forma. Pero una adecuada interpretación de lo que establece el artículo 27 de la Ley de Base y Procedimiento Administrativo, aplicable en virtud de este principio de norma de clausura dentro de los procedimientos sancionatorios, en atención a que la misma ley 20.417 se remite en todo lo no regulado a la Ley de Base de Procedimiento, es dable en el fondo interpretar en base al principio del debido proceso. El artículo 19, número 3, inciso 3 de la Constitución Política de la República, no tan solo a los tribunales de justicia, sino que también a la Administración, a llevar adelante el procedimiento sancionatorio en torno a el respeto a estas garantías mínimas que debe existir respecto de quién resulta sancionado, sea esta una persona natural o una persona jurídica, como en el caso suplite. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es el motivo o razón de que la Administración tenga que sustanciar un procedimiento en un plazo razonable? Precisamente hacer eficaz la sanción que se pretende hacer efectiva en contra de mi representada por haber infringido supuestamente máximas del derecho ambiental en virtud de la formulación de cargos que se le realizara a mi representada en su oportunidad. ¿Por qué tiene importancia en el fondo una interpretación adecuada de este artículo 27? Porque hoy por hoy no es posible poder admitir una interpretación que ha ido sosteniendo de forma casi invariable en el tiempo, tanto desde el punto de vista de la jurisprudencia administrativa como desde el punto de vista de la jurisprudencia judicial, en torno a poder establecer tiempos que exceden estos 6 meses que establece la ley. Si bien es cierto, la Contraloría ha señalado, y como bien lo citó la contraparte, que los plazos para la Administración no resultan obligatorios, no resultan perentorios, una interpretación de esa naturaleza hoy en día contraría abiertamente máximas constitucionales que se encuentran asentadas, y en particular la garantía del artículo 19. Hoy por hoy se le debe exigir a la Administración la mayor celeridad en cuanto a poder dictar todos los actos que impliquen poner fin al procedimiento sancionatorio. Del acto administrativo sí resulta admisible, porque desde la fecha en que se quedó firme y ejecutoriada la sentencia, esto es el 3 de marzo de 2016, hasta la fecha en que se dicta la resolución de reemplazo, que es la resolución exenta 99-2017, que por este acto se impugna, transcurrió un periodo de tiempo de 11 meses. 11 meses respecto a los cuales la superintendencia no emitió un mayor pronunciamiento, no señaló absolutamente a dictar la resolución que correspondía para poner término en el fondo al procedimiento sancionatorio, y que en definitiva decantó en que esta parte presentara la reclamación que hoy en día se está conociendo. En cuanto a la falta de motivación de la resolución exenta 99-2017 respecto de la infracción número 3, tal como señaló el señor relator de esta sala, quiero hacer una precisión muy concreta. La superintendencia en su informe señaló en el fondo que esto se debe a un error en el fondo que al momento de confeccionar la resolución, y que en definitiva determinó que esta parte tuviera una confusión respecto a en qué momento yo voy a entender en el fondo cuál es la sanción económica que se me está aplicando, en este caso a Igor Lautaro S.A. Sin embargo, del texto de la resolución impugnada, en ninguna parte de ella se señala cálculo. Cuando la resolución exenta 99-2017 realiza la ponderación de la
que fue objeto de la formulación de cargos en contra de Igor. Se señala muy en particular que fundamenta en el fondo el por qué va a aplicar en el fondo lo que el tribunal le ordenó en base a la sentencia de fecha 5 de febrero de 2016, en orden a aplicar una sola de las causales y absolver por la causal número 2, que fue objeto de los cargos, pero señala derechamente que va a imponer la multa de 178 UT. No señala mayormente por qué motivo va a aplicar la multa de 178 UT, ni por qué en el fondo va a aplicar la multa que era primigenia al momento anterior a haber interpuesto el recurso de reposición administrativo que se interpuso en contra de la resolución administrativa que impuso el conjunto de sanciones que hasta el día de hoy siguen siendo impugnadas. Por ese motivo, en el fondo, esta parte considera que la resolución administrativa en ese punto comete un hierro, y ese hierro es no fundamentar por qué motivo la superintendencia va a aplicar en el fondo esta 178, más allá del reconocimiento expreso que realiza de que esto se debió a un error de referencia o de transcripción. Lo cierto es que al momento en que se desarrolla la ponderación de por qué va la superintendencia a absolver respecto de la causal número 2 y condenar por la sanción del número 3, al aplicar y al momento de determinar el monto, el quantum por el cual mi representada va a tener que responder pecuniariamente, no desarrolla ningún tipo de precisión o alegación de por qué motivo son las 178 UTA y no las 135 que originalmente, o sea, que con ocasión de la reposición fueron rebajadas. Obviamente esto nosotros lo estamos alegando como de forma subsidiaria como un vicio de forma en atención a lo que la misma superintendencia informe, pero lo cierto es que el momento en que se dicta esta resolución administrativa, en ninguna parte de ella se señala cuál es la consideración motivada por la cual la administración, en este caso la Superintendencia de Medio Ambiente, va a determinar aplicar esta multa de 170 y no la que fue objeto de la reposición. Y que siendo así, al carecer la resolución de la motivación suficiente, el acto administrativo impugnado colige necesariamente con actuado la superintendencia a juicio de esta parte con infracción a aquellos principios generales del procedimiento sancionatorio y que decantan en definitiva en que esta decisión haya sido ciertamente arbitraria y que debe enmendarse conforme a derecho. En cuanto a las alegaciones de las letras C y D del libelo de reclamación, en cuanto a la inobservancia de lo resuelto por el Tribunal Ambiental respecto a la infracción número 5 y la arbitrariedad en el actuar de la Superintendencia de Medio Ambiente en cuanto al cambio de causal por la letra 40A al 40I de la Ley 20.004. Voy a realizar las argumentaciones de forma conjunta en honor al tiempo y obviamente porque una causal y de las reclamaciones que se han hecho por esta parte van muy ligadas entre sí, por lo tanto estimo que no hay ningún impedimento en poder refundir ambas alegaciones. La formulación de cargos que se realizó con ocasión de la fiscalización llevada adelante por la Superintendencia de Medio Ambiente fue notificada a mi parte con fecha 14 de agosto de 2014. En esa oportunidad, la Superintendencia de Medio Ambiente realizó la formulación de cargos respecto de estos 5 puntos que resultaron y decantaron en una infracción que se cursa ahí con Lautaro S.A., desde el punto de vista a estimar de que dichas actuaciones han infringido la normativa ambiental. Desde ese punto de vista, lo que ha hecho la Superintendencia en la resolución administrativa que hoy se impugna es proceder a realizar una recalificación de la sanción que se impuso a mi representada. ¿Y por qué hablo derechamente de una recalificación? Hablo de una recalificación porque, en definitiva, lo que realiza la Superintendencia en la resolución impugnada es señalar que efectivamente no detecta, no encontró ningún tipo de fundamento para poder ponderar el artículo 40 letra A que le exigió en virtud del considerando 97º de la sentencia que determinó en el fondo que debía dictar la resolución de reemplazo. Desde ese punto de vista, la Superintendencia no cumple lo que estableció el Tribunal Ambiental en su oportunidad al momento de recalificar y ponderar las consideraciones del artículo 40A y 40C de la Ley 20.417. La Superintendencia lo hace y lo hace muy bien al momento de ponderar el artículo 40C, que es el perjuicio económico o el beneficio económico obtenido por la ampliación irregular de la planta. Pero respecto del artículo 40A, esto es apreciar el peligro en concreto de daño que se hubiese verificado con la materialización de este acto que realiza mi representada, en definitiva, lo que sucede allí es que subrepticiamente lo que hace la Superintendencia es decir, y reconoce abiertamente en la misma resolución, que no es capaz de fundamentar en el artículo 40A,
que no encuentra los fundamentos para poder hacerlo y que en reemplazo de ello dice la superintendencia en su informe que el tribunal lo que lo hace fue facultarlo para poder ponderar nuevamente y recorrer todas las causales del artículo 40 de la ley 20.417 y así determinó que por los hechos que fueron conocidos en virtud del procedimiento de fiscalización que se llevó adelante y que decantó la resolución administrativa que impuso las sanciones a mi representada, determinó necesariamente que la causal que correspondía ponderar es la del 40 letra I y no la del 40 letra A. Toda la justificación que realiza la superintendencia, que lo hace en conformidad a lo que establece la misma ley 20.417, desde ese punto de vista esta parte no discute que efectivamente la superintendencia lo que realizó fue el camino lógico y necesario que le exige la legislación para poder ponderar y justificar la causal. Lo cierto es que los hechos por los cuales termina siendo sancionada mi representada no fueron objeto de la formulación de cargos original que se realizó por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente a mi representada. Lo que se realiza en el fondo es una recalificación de los hechos por los cuales se determina sancionando y aplicando una causal que originalmente no fue invocada en la respectiva formulación de cargos que se realizó ahí con Lautaro Sea. Desde ese punto de vista, la reformulación de cargos tiene por objeto poder modificar, en definitiva, la formulación de cargos originarios que se realiza respecto del sancionado o del potencial infractor. Pero esta recalificación de la causal exige la doctrina y en particular lo que señala Cristóbal Osorio en su manual de procedimiento administrativo sancionador, que estos hechos que debe ponderar para poder recalificar deben ser hechos nuevos y que en ocasión de ser hechos nuevos, estos hechos no hayan podido ser conocidos por parte de la autoridad administrativa. Esas dos causales son las que permiten a la administración poder proceder a la recalificación de la formulación de cargos que se le puede realizar al administrado. Y desde ese punto de vista, estos no vienen a constituir hechos nuevos. Todos los hechos que fueron detectados por parte de la superintendencia al momento de iniciar el proceso de fiscalización fueron hechos que fueron detectados con ocasión de aquella. Ello determinó que se notificara a mi representada en agosto de 2014 de la formulación de cargos y ello determinó que en una primera instancia la superintendencia dictara la resolución que aplicó las sanciones que fueron posteriormente objeto de reposición y de reclamación y que en definitiva decantaron en que se dictara esta resolución 99-2017 que por este acto se impugna. El considerando 97º de la sentencia era muy claro, la resolutivo de la sentencia dictada con ocasión de la reclamación interpuesta fue muy clara. Lo obligaba a la superintendencia a calificar nuevamente y justificar, porque no lo había hecho de forma suficiente, las ponderaciones del artículo 40A y 40C. Lo hizo con el 40C, no lo hizo con el 40A. Y eso, su señoría, lo que realizó en el fondo la superintendencia fue reconocer en el fondo la misma resolución que no fue capaz de hacerlo. ¿Por qué motivo no fue capaz de hacerlo? Porque objetivamente no fue capaz de ponderar y de verificar que efectivamente habían ocurrido los hechos que señala la superintendencia como causal de infracción. Y por lo tanto, de allí que la formulación de cargo hubiese tenido un defecto que ya para la superintendencia no tenía cómo salvarlo. Ya realizó la formulación de cargo. No puede pretender ahora, en este estadio procesal, poder pretender recalificar dicha causal y poder aplicar una nueva causal que imponga una multa igual alta, 335 UTA, en virtud de que fueron hechos que la superintendencia ya conocía, hechos que no son nuevos para las partes y que en definitiva decantan en un cambio única y exclusivamente porque no fue capaz la superintendencia de calificar los hechos que el mismo tribunal le pidió que calificara. Desde ese punto de vista, se colige necesariamente que el actuar de la Superintendencia de Medio Ambiente ha sido un actuar arbitrario e ilegal, porque en definitiva no ha mantenido una congruencia entre aquellos cargos que han sido objeto de formulación en su momento y que fueron notificados a mi representada y que decantaron finalmente en este cambio subrepticio de la causal. Y desde ese punto de vista, esta parte estima que la reclamación en cuanto a este aspecto también debiera prosperar. En cuanto al vicio subsidiario de forma señalado en la reclamación en orden a estimar de que el caso de que sean rechazadas todas y cada una de las alegaciones que han sido expuestas precedentemente, se proceda a rebajar en el fondo la multa por la sanción número 3, valga decir solamente de que la misma superintendencia ha reconocido dicha situación como causa dentro de la alegación que se realizó respecto al fondo y que si el tribunal así lo estima pertinente, debiera entonces aplicarse la multa que en su momento fue objeto de la sanción, esto es la 135
y no la 178, que por error de cálculo o por error de transcripción, como señala la misma superintendencia. Desde ese punto de vista, como una forma de cierre de esta alegación, vale hacer presente de que actualmente Igor Lautaro se encuentra cumpliendo las medidas ambientales correspondientes, no ha incurrido nuevamente en faltas en orden a la legislación ambiental y se encuentra dando cumplimiento estricto a la legislación en la materia pertinente, realizando mejoras al interior de su planta para efectos de dar cumplimiento pleno a lo que la regulación ambiental. Por estas consideraciones, esta parte solicita se haga lugar a la reclamación interpuesta en los con expresa condenación en contas. Por terminado su alegato, conforme lo anunciado por la parte reclamada, representada por el abogado señor Sebastián Rebolledo Aguirre, quien se ha anotado por 30 minutos para alegar. Puede iniciar su alegato, señor Rebolledo. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustre, vengo a alegar en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando desde ya el rechazo del presente reclamo con expresa condenación en costas por las razones de hecho y derecho que paso a exponer. A modo de presentación y de forma preliminar, me gustaría señalar cuáles son los puntos sobre los cuales versarán mi alegato. En primer lugar, haré referencia a una pequeña presentación donde me referiré a los antecedentes de este reclamo y a las características de este reclamo, que son bastante particulares y bastante importantes también para entender los argumentos que han presentado tanto el reclamante como los argumentos y contraalegaciones que presentó esta reclamada en su informe y sobre las cuales me pronunciaré hoy en día. Y después pasaré a referirme a cada una de las alegaciones que presentan. Primero sobre las alegaciones referentes al supuesto decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio. Luego sobre la fundamentación de la circunstancia contenida en la letra I del artículo 40 de la LOSMA, denominada importancia de la vulneración al sistema de control ambiental en la determinación de la sanción específica a aplicar. Y finalmente sobre lo que ya ha señalado tanto el relator como la contraparte en lo que se refiere al error de referencia o de digitación en que se habría incurrido en la resolución exenta número 99. Ahora, con respecto a lo que vendrían siendo los antecedentes de este reclamo, como su señoría ilustre bien sabe, todo comenzó con la formulación de cargos que finalizó imponiendo a través de la resolución exenta número 111 una multa total de 808 UTA por las 5 infracciones que respecto a las cuales se formularon cargos. Posteriormente, a través de un recurso de reposición que esta superintendencia conoció, se procedió a reducir la multa respecto de 4 de esas 5 infracciones, reduciéndose en 101 UTAs el monto total. Y finalmente, a propósito del reclamo que interpuso la contraparte en contra de la resolución exenta número 475, se dictó finalmente la resolución exenta número 99, que es objeto del presente reclamo, en la cual se rebajó la multa en un total a 605 UTA, absolviéndose por la infracción número 2 y rebajándose principalmente la multa en 97 UTAs respecto a la infracción número 5. Todo eso trasciende en una reducción total respecto de la sanción original de 203 UTAs. Eso es prácticamente un cuarto de la sanción originalmente cursada. Ahora, respecto a las características del presente procedimiento judicial, cabe tener en cuenta una cuestión fundamental. De las alegaciones que presentó la contraparte en su reclamo, la mayoría de ellas no dicen relación con cuestiones fácticas. En rigor, no dicen relación con la configuración de la infracción, como pareciera ser que la contraparte hoy en día alega, sino que dicen relación con cuestiones de interpretación jurídica, de la fundamentación de la sanción respecto a la infracción número 5 y particularmente respecto a las potestades y ámbito de discrecionalidad con que goza esta Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Ya? Y finalmente, una cuestión que es fundamental tiene que ver este caso con respecto de cuál es la sanción que corresponde en derecho a aplicar a una infracción tal como lo es la alusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Sobre esas son las cuestiones que principalmente serán mi alegato. Ahora,
Sobre la primera alegación que formula la contraparte, esto es sobre el decaimiento del procedimiento administrativo sancionador por el retraso en que habría incurrido esta superintendencia al dictar la resolución exenta número 99, propongo a su señoría ilustre que ponga atención en la presente línea de tiempo. Con fecha 6 de agosto de 2014 se formularon cargos y se dio inicio al procedimiento sancionatorio que concluyó con la resolución exenta número 111 de fecha 13 de febrero de 2015. A propósito del recurso de reposición interpuesto por la empresa, con fecha 15 de junio de 2015 se dictó la resolución exenta número 475. Posteriormente, a propósito del reclamo interpuesto, con fecha 8 de febrero de 2016 se dictó sentencia en la causa ROL R15 del 2015. Y finalmente, en cumplimiento de la orden judicial emanada de dicha sentencia, esta superintendencia, el 13 de febrero de 2017, dictó la resolución exenta número 99, que es objeto del presente reclamo. Ahora, en su alegato la contraparte reconoció una cuestión que a juicio de esta superintendencia era fundamental, porque como su señoría ilustre verificará en la línea del tiempo, hay un espacio en blanco. Ese espacio en blanco dice relación con un hecho que es fundamental para determinar el plazo que la contraparte estima que debería contarse para configurar el famoso decaimiento del procedimiento administrativo. Esto es la certificación del secretario del Tercer Tribunal Ambiental, de la sentencia de la causa ROL R15. Esa certificación dice relación con que no se hayan interpuesto recursos judiciales en contra de la sentencia definitiva. Eso, de acuerdo al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, debe entenderse que solo desde esa fecha, desde que se haya certificado por el secretario del tribunal, desde que no se interpusieron recursos en contra de una resolución respecto de la cual sí procedían recursos, entonces debe entenderse que se encuentra firme y ejecutoriada. Lo que pretende hacer la empresa en su reclamo es entender que desde la fecha de la sentencia transcurrieron 1 año y 3 días, sin embargo, como esta superintendencia señaló en su informe y ahora reconoce la contraparte, en verdad debería haberse contado el plazo desde la certificación del secretario, es decir, 11 meses y 10 días hasta la fecha de dictación de la resolución exenta número 99. Ahora bien, lo más importante, más allá del plazo, porque ya sabemos que parece que no es objeto de disputa, desde cuándo se cuenta, tiene que ver con que si en realidad se puede configurar en este caso el decaimiento del procedimiento administrativo. En este sentido, la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia ha señalado categóricamente que el decaimiento opera solamente respecto del plazo que se cuenta desde el inicio de la resolución que da inicio a un procedimiento administrativo y de la resolución que le pone término a dicho procedimiento sancionatorio, a ese procedimiento administrativo. Y es más, la jurisprudencia de la Corte Suprema, en causas recientes, particularmente en la causa 1562 del 2016, precisó aún más este tema, donde señaló que no solo tiene que ver, no se puede contar el plazo desde el inicio, por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionatorio, desde la formulación de cargos hasta que hayan culminado los recursos administrativos que se hayan puesto en su contra, sino que se deben contar separadamente. Es decir, un plazo que se debería contar para ver si es que se configura el decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio es el que corre entre la formulación de cargos y la resolución que le pone término a dicho procedimiento, y un plazo distinto es el que se cuenta a partir de la interposición de un recurso administrativo en contra de la resolución de término, como lo vendría siendo un recurso de reposición, y la resolución de la administración que resuelve dicho recurso de reposición. Esos plazos son distintos. No se podrían sumar para configurar el decaimiento del procedimiento administrativo, porque dichos procedimientos vendrían siendo procedimientos independientes. Puede ser que sustantivamente estén relacionados, porque digan relación con una misma materia, con un mismo objeto, pero procedimental y adjetivamente son procedimientos distintos. Entonces, ahora la pregunta es, en el presente caso, ¿cuál vendría siendo el acto de inicio a partir del cual se debería contar el plazo respecto del cual operaría, según señala la reclamante, el famoso decaimiento del procedimiento administrativo? Si consideramos de que vendría siendo la formulación de cargos, estaríamos contradiciendo plenamente lo que ha señalado la Corte Suprema en su reciente jurisprudencia. Si consideramos que es desde la fecha en que se interpuso el recurso de reposición, incurriríamos prácticamente en el mismo error. Entonces, ¿cuál es la tercera alternativa? La tercera alternativa sería contar, efectivamente,
que dicho plazo se tiene que contar a partir de la fecha de la certificación del secretario del Tercer Tribunal Ambiental, desde que se encontraba firme y ejecutoriada, la sentencia de este ilustre tribunal. Pero la superintendencia, en su argumentación, nosotros vamos más allá. Nosotros creemos que en este caso, en rigor, no existió un procedimiento administrativo respecto del cual la resolución exenta número 99 haya puesto término. No puede ser que haya sido la resolución de este tribunal la que haya dado inicio a un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo ya se encontraba finalizado. Los dos procedimientos administrativos previos ya se encontraban finalizados. Por una parte se encontraba finalizado el procedimiento sancionatorio. Por otra parte se encontraba finalizado el procedimiento de que dio lugar el recurso de reposición interpuesto. Pero ahora, con la resolución exenta número 99, no hubo un procedimiento nuevo a la cual está ya puesto término. Lo único que se hizo fue dar cumplimiento a una orden judicial emanada de una sentencia firme y ejecutoriada y respecto de la cual su señoría ilustre no exigió un plazo para su cumplimiento. Por eso, y ahí es cuando la contraparte se equivoca, nosotros como superintendencia no estamos diciendo que haya recaído sobre la contraparte, o sea, una obligación de ellos exigirnos a nosotros que cumplamos con la orden judicial. Por supuesto, en primer lugar es obligación de la parte vencida dar cumplimiento con la orden judicial emanada una sentencia firme y ejecutoriada. Pero eso no quiere decir que si la contraparte vencedora pueda exigirlo conforme a derecho corresponde, exigiendo el cumplimiento de la sentencia de la orden judicial emanada una sentencia firme y ejecutoriada. Por estas razones, a juicio de esta superintendencia, en rigor no ha existido un procedimiento en el presente caso. Ahora bien, aun si es que su señoría ilustre llegara a considerar de que existió un procedimiento administrativo al cual la resolución exenta número 99 le puso término, corresponde verificar entonces si es que se dan los requisitos o elementos para que opere el decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio. En ese lugar ya nos referimos por una parte a que no nos encontramos dentro de un mismo procedimiento, nos referimos a la sentencia de la Corte Suprema 1562 del 2016. Pero por otro lado, se hizo referencia al plazo de 2 años que ha establecido en su jurisprudencia reiteradamente la Corte Suprema, y que si es que tomamos en cuenta de que el plazo de inicio para configurar el decaimiento fue la certificación del secretario de este ilustre tribunal, no habrían transcurrido en ningún caso, sino solamente los 11 meses y 10 días. Entonces, no se ha transcurrido el plazo de 2 años de su inicio y tampoco se trata de un mismo procedimiento administrativo. Por lo tanto, no hay forma de que en este caso se haya configurado o se configure el decaimiento del procedimiento administrativo. La contraparte también señala una serie de argumentos respecto de que quizás sea necesario a esta altura cambiar la práctica respecto de cómo opera el decaimiento, haciendo exigible quizás lo que se establece en el artículo 27 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que establece que son 6 los meses para los cuales la Administración ponga término a sus procedimientos. Respecto a eso, no cabe señalar, señoría ilustre, que en contra de lo que la contraparte plantea, la jurisprudencia de la Corte Suprema y de los tribunales en los últimos años ha sido tajante y permanente y consistente. El plazo para que opere el decaimiento del procedimiento administrativo es de 2 años. ¿De dónde ha sacado la Corte Suprema ese plazo de 2 años? Es porque lo asimila al plazo que está establecido en el artículo 53 de la Ley de Base de Procedimientos Administrativos, que establece un plazo de 2 años para que la Administración pueda invalidar sus propios actos. Y que el plazo que está establecido, y además ha precisado que el plazo que está establecido en el artículo 27 no es sino un plazo que no es fatal para la Administración, y la única consecuencia que puede derivar de su incumplimiento es la responsabilidad de los funcionarios. Ahora, sobre la ponderación de la importancia de la vulneración al sistema de control ambiental, quisiera que su señoría ilustre tenga presente el presente diagrama donde se figura la ecuación que está contenida en las bases metodológicas para la determinación de sanciones ambientales, que esta superintendencia utiliza desde su vigencia, desde su existencia, en todas las sanciones que aplica. A propósito de esto, cabe señalar, su señoría ilustre, que son 3 los temas fundamentales.
primero, identificar cuál fue la orden emanada de la sentencia de su señoría ilustre en la causa R15 del 2015. En segundo lugar, identificar los argumentos que ha propuesto la contraparte. Y finalmente, identificar cuáles son los fundamentos legales que a juicio de usted, superintendencia, hacen que la resolución exenta número 99 a propósito de la terminación de la sanción específica a aplicar respecto de la infracción número 5 es completamente legal, porque se encuentra fundamentada en las normas ambientales y motivada en los hechos del caso. Primero, a propósito de lo que su señoría ilustre ordenó en su sentencia, en la causa R15, esta dijo, respecto de la letra A del artículo 40, que la fundamentara adecuadamente. Ahora, ¿qué es lo que debería entender por fundamentar adecuadamente? Es explicitar en virtud de los antecedentes que constan en el procedimiento administrativo sancionatorio si es que efectivamente procedía o no procedía a aplicar la circunstancia contenida en la letra A referente al riesgo ocasionado. Como su señoría ilustre fue clara en su sentencia, esta superintendencia no contaba en el procedimiento administrativo sancionatorio incoado con los antecedentes suficientes para configurar un riesgo concreto, sino que, por el contrario, tal como se desarrolló en la resolución sancionatoria de su momento, en la 111, tal como fue planteado por la superintendencia, lo único que se configuraba era un riesgo abstracto. ¿Por qué? Porque para el juicio de la superintendencia, tal como se planteó, lo que ocasiona cuando se configura una infracción constituyente en la elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental es la generación de los riesgos propios por haber infringido dicha obligación, pero no se fue más allá. No se fue más allá en identificar cómo dichos riesgos se podrían haber materializado en concreto, identificando de dónde provenían dichos riesgos, cómo se transmitían y finalmente se materializaban en un cuerpo receptor. Respecto a eso, esta superintendencia en la resolución número 99 no tenía nada más que decir. No podía en el momento de dictarse la resolución número 99 abrir un nuevo procedimiento de investigación con el objeto de identificar nuevos antecedentes fácticos para poder fundamentar adecuadamente la circunstancia de la letra A. No existían, de hecho, antecedentes en el procedimiento sancionatorio. No existían antecedentes para generar toda una causa de relación de cómo los riesgos que se generan en abstracto a propósito de la infracción de elusión podrían materializarse en concreto respecto al medio ambiente o la salud de la población. Por lo tanto, era imposible en la resolución exenta número 99 proceder a calificar la circunstancia contenida en la letra A referente al riesgo ocasionado a propósito de la infracción. Ahora, la pregunta es entonces, ¿por qué la superintendencia procedió a considerar la circunstancia contenida en la letra I del artículo 40? A propósito de esto, quisiera precisar también una cuestión que pareciera confundir la contraparte y que fue explicitada en el informe de esta superintendencia, que tiene que ver con las diferencias entre las etapas de la decisión o juicio sancionatorio que están establecidas en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Estas tres etapas vendrían siendo la etapa de configuración de la infracción, clasificación de la infracción y finalmente determinación de la sanción. Las dos primeras tienen que ver con la infracción propiamente tal, mientras que la tercera tiene que ver con la sanción que se dicta o se impone a propósito de la infracción ya configurada y clasificada. Ahora, si usted no lo ve dentro del íter o del procedimiento administrativo, uno se da cuenta de que, claro, la configuración y la clasificación son cosas que se plantean en la formulación de cargos y que se desarrollan a lo largo del procedimiento administrativo sancionatorio. Pero lo que tiene que ver con las circunstancias del artículo 40 en ningún momento son explícitas en la formulación de cargos. ¿Y por qué no son explícitas en la formulación de cargos? Porque en ese minuto todavía ni siquiera se sabe si es que efectivamente se ha configurado la infracción que finalmente va a ser sancionada, y las circunstancias del artículo 40 no tienen que ver con la configuración ni la clasificación de la infracción, tienen que ver solamente con la determinación de la sanción específica a aplicar. Es más, si uno lo ve desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la defensa que tiene el presunto infractor durante el procedimiento sancionatorio, en rigor, el presunto infractor no sabe cuáles son las circunstancias del artículo 40 que la superintendencia finalmente va a utilizar para determinar la sanción. Podría quizás adelantarse, podría quizás durante el procedimiento sancionatorio tratar de presentar antecedentes para que la superintendencia descarte la procedencia de alguna de las circunstancias del artículo 40, presentar antecedentes económicos para respecto a la letra C,
presentar antecedentes técnicos para decir, ¿sabe qué? No se configuró un riesgo ni tampoco un daño, así que no me vaya a considerar la circunstancia contenida en la letra A. Pero en ningún momento del sancionatorio se discute propiamente tal, porque no fue objeto de la formulación de cargo los hechos que se constan en las circunstancias del 40. Habiendo aclarado lo anterior, entonces, ¿cuál era la decisión que tenía que tomar la superintendencia a propósito de la infracción contenida en la infracción de la letra, con la infracción número 5, perdón? Para eso estémonos entonces a la fórmula de la determinación de sanciones. Como dice ahí, está lo que se refiere al componente de afectación y marcamos principalmente en amarillo lo que se refiere al valor de seriedad. Para determinar el valor de seriedad, y esto es súper importante, su señoría ilustre, el valor de seriedad, con su venia, el componente de afectación, lo que busca es que determinar una sanción específica que exceda el beneficio económico obtenido por el infractor a propósito de la infracción incurrida. Por eso se distingue por un lado los factores de disminución, los factores de incremento, por el otro lado el factor de tamaño económico y por otro lado el valor de seriedad. El valor de seriedad, de acuerdo a lo establecido en las bases metodológicas para la determinación de sanciones ambientales, se determina principalmente en virtud de 3 de las circunstancias del artículo 40. Las circunstancias del artículo 40, y esto está establecido expresamente en las bases metodológicas, son, por un lado, la concurrencia de la circunstancia contenida en la letra A, que se refiere al riesgo o al daño ocasionado a propósito de la infracción, y el a propósito es importante porque esto quiere decir que la letra A tiene que ver con los efectos que derivan de la infracción, no con la seriedad de la infracción propiamente tal. En segundo lugar, en el caso se considera también dentro del valor de seriedad la vulneración o afectación de un área silvestre protegida, que en este caso no concurre. Y finalmente, la tercera circunstancia que se puede utilizar para la determinación de sanción y particularmente del valor de seriedad tiene que ver con la vulneración al sistema de control ambiental. La vulneración al sistema de control ambiental es un criterio que se contiene en la letra I del artículo 40, tal como la ley se lo ha permitido a la superintendencia cuando señala en el artículo 40 letra I que la superintendencia podrá utilizar todo criterio que a juicio fundado sea importante o relevante para determinar la sanción específica a aplicar. Ahora, cuando hablamos del componente de afectación, y esto lo leo con su venia procedo a leer lo que se está señalado en las bases metodológicas para la determinación de sanciones ambientales, tiene por función reflejar la proporcionalidad de la sanción en relación tanto con la seriedad de la infracción propiamente tal, como con sus efectos. Cuando nos referimos a la seriedad de la infracción propiamente tal, es que la superintendencia hace uso de la circunstancia contenida en la letra y del artículo 40. A propósito de esto, cabe referirse a las alegaciones de la empresa. Si uno lee con atención sus alegaciones referentes a la fundamentación o excesiva discrecionalidad en la utilización de la letra y del artículo 40, pareciera ser que no solo cree que la circunstancia no fue utilizada adecuadamente en el caso concreto, sino que pareciera ser que a su juicio esta circunstancia, la vulneración al sistema de control ambiental, no debería ser usada en caso alguno. Sobre eso, esta superintendencia no puede estar sino en completo desacuerdo. Entonces, por una parte tenemos respecto a la procedencia y la vulneración al sistema de control ambiental en general. Respecto a esto, cabe señalar que la vulneración al sistema de control ambiental es una circunstancia que esta superintendencia utiliza para analizar cuál es la seriedad o importancia de la infracción en que se haya incurrido solamente por haberse incurrido en dicha infracción, no con respecto a los efectos que pueden derivarse a propósito de esa infracción. Es por eso que en algunos casos puede proceder tanto la circunstancia contenida en la letra I, la vulneración al sistema de control ambiental, concurrentemente con alguna de las circunstancias contenidas en la letra A, como al mismo tiempo en otros casos puede concurrir solo una o solo la otra. Es más, tanto cuando tenemos el componente de afectación que se termina en virtud del valor de seriedad, y el valor de seriedad lo que pretende analizar es la importancia de la infracción tanto por sus efectos como por la infracción propiamente tal. Las bases metodológicas señalan, y con su venia procedo a leer, es que el grado de afectación que provoca la infracción específica sobre el funcionamiento del sistema de control ambiental y la confianza depositada en él,
es algo que debe ser ponderado por el organismo administrativo sancionador al momento de la determinación de la sanción. Lo anterior en atención a que esta última, en el ámbito administrativo, se encuentra regida, entre otros principios, por el de proporcionalidad, el cual obliga a ajustar la intensidad de la consecuencia sancionatoria a la gravedad específica de la infracción. Esto, por lo demás, su señoría ilustre, no es un invento de la Superintendencia del Medio Ambiente en sus bases metodológicas. No es algo que haya surgido tampoco solamente en este caso. Es una circunstancia que se ha aplicado en otros casos. Y por lo demás, tampoco es algo extraño en la experiencia comparada. Esto es algo que existe tanto y ha sido establecido en las directrices de la OSD, existe en el modelo sancionatorio de la EPA de los Estados Unidos, en el modelo sancionatorio de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Ontario, Canadá, y finalmente en la Agencia de Protección Medioambiental de Escocia. Por lo tanto, la vulneración del sistema de control ambiental, en cuanto pretende considerar la determinación de la sanción específica a aplicar la seriedad de la infracción propiamente tal y no la de sus efectos, es una cuestión que se encuentra plenamente justificada. Ahora, en el caso concreto, ¿cómo esta superintendencia lo ha justificado? Tiene que ver con la naturaleza y características propias de la infracción constitutiva en la elusión. Es verdad que en el procedimiento sancionatorio original, que concluyó con la resolución exenta número 111, esta superintendencia incurrió en un error, porque en ese entonces la superintendencia consideraba que a propósito de la elusión se configuraba un riesgo concreto. Como ha sido expuesto tanto por el segundo tribunal ambiental como por el tercer tribunal ambiental, la configuración de la infracción constitutiva en elusión no genera un riesgo concreto de por sí, sino solo un riesgo abstracto. Esto de riesgo abstracto, en el caso de la elusión, es de particular importancia, porque lo que pretende el sistema de evaluación de impacto ambiental a exigir que una determinada tipología de proyecto ingrese en el sistema de evaluación de impacto ambiental es poner en conocimiento de la autoridad las características de dicho proyecto, con una descripción de dicho proyecto, tal como está establecido en la ley de base y en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, una descripción de los efectos que puede o no generar dicho proyecto con el objeto de descartar la presentación de un estudio de impacto ambiental, y una serie de otras características tales cuales como son los permisos sectoriales a los cuales podría estar sometido dicho proyecto. Ahora, cuando un proyecto no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que se genera es defraudar la confianza de la administración e impedir que los organismos sectoriales y el sistema de evaluación de impacto ambiental, el servicio de evaluación ambiental, se pueda pronunciar sobre dichos impactos, conocer el proyecto y hacerse cargo del mismo a través de la interposición de medidas, de las medidas que sean adecuadas y correspondan. Pero es más, y esto, señor ilustre, y esto es algo que no señalamos en el informe, no solo se vulnera el famoso principio preventivo, sino que también se vulnera el principio participativo. Cuando hablamos de la elusión, cuando hablamos de la evaluación de impacto ambiental, no solamente esta tiene por objeto poner en conocimiento de la autoridad las características del proyecto, sino que también tiene por objeto poner en conocimiento de la comunidad las características del proyecto, para que ésta pueda participar activamente, tal como lo establece el principio participativo, en el procedimiento de evaluación a través de sus observaciones y que éstas sean debidamente ponderadas. Por lo tanto, su señoría ilustre, a propósito de esta circunstancia, en el caso concreto y particularmente en el caso de la elusión, no puede sino estimarse como procedente para poder finalmente determinar cuál es la sanción específica a aplicar y determinar el componente de afectación, la circunstancia contenida en la letra I del artículo 40. Ahora, a propósito de la tercera alegación de la empresa, esto es que habría un error de forma o habría un error de fundamentación en la sanción específica a aplicar respecto de la infracción número 3, nos exige por una parte de que nosotros hayamos fundamentado en la resolución exenta número 99 de por qué eran 178 y no 135. Bueno, para la superintendencia cabe señalar que hubiera sido imposible señalar, sabe que son 178 por tal y tales motivos, pero además me equivoqué en decir que son 178 porque son 135. No puedo fundamentar que sean 178 si estoy reconociendo que en realidad deberían haber sido 135. Fue un mero error de digitación, su señoría ilustre. Fue un mero error de referencia. No podemos fundamentar algo que no queremos decidir. No queríamos decidir, no queríamos aplicar una sanción de 178, por lo tanto no teníamos cómo fundamentarla. Por lo demás es cierto, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, podríamos incluso haber modificado esta sanción
estando pendiente, con posterioridad a la interposición del reclamo. Sin embargo, la superintendencia, no por razones estratégicas, sino por una cuestión de deferencia ante su señoría ilustre, no quiso modificar el acto habiéndose interpuesto el reclamo, pero podríamos haberlo hecho. Podríamos haber efectivamente enmendado la resolución exenta número 99 y haber señalado formalmente a través de un acto administrativo, sabe que fue un error, no son 178 UTA, son 135. Por lo tanto, señor ilustre, en virtud de estos argumentos y estas razones, solicito que sea, finalizo mi alegato y solicito que sea rechazado el presente reclamo con expresa condenación en costa. Muchas gracias. ¿Por terminado su alegato? Colega, ¿alguna rectificación de hecho que deba hacer? No, su señoría, Ok. no hay rectificación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal procederá a hacer consultas. Abogado, en una de las transparencias que presentó aparece espacio en blanco que usted nos señaló y aparece en el medio la certificación de este tribunal. Quizás debería estar un poquito corrido a la izquierda en términos de las diferencias de día. Básicamente estamos hablando de, bueno, dependiendo de cómo lo midan, ¿cierto? Pero aproximadamente un año. Más allá del hecho de que el determinar si hay decaimiento del procedimiento administrativo o no, un tema que este tribunal va a tener que valorar y es un tema jurídico. ¿Cuáles son las causas por las cuales una resolución que requiere unas modificaciones puede tardar ese tiempo? ¿Causas legales? No. Causas fácticas. Sí. Aquí quisiera precisar una cuestión que, siendo bastante honesto, que señaló el relator. En verdad, en ningún minuto esta superintendencia esgrimió la existencia de que se hubieran realizado gestiones útiles para dictar dicha resolución. El plazo de 11 meses tiene que ver, primero, porque esta superintendencia estaba en el convencimiento de que lo único que había que hacer era enmendar la resolución, no dar inicio a un procedimiento. Y en segundo lugar, este es un argumento que no queríamos utilizar porque no es de importancia legal, pero durante el tiempo que transcurrió entre la fecha de la resolución de la sentencia de su señoría ilustre y la resolución exenta número 99, hubo conversaciones con la empresa, particularmente con el abogado de la empresa, don Rolando Franco, en las cuales nos preguntaba, oigan, ¿cuándo va a ser se va a dictar la resolución de enmienda? Y nosotros estamos pensando, estamos preparando los antecedentes, estamos definiendo cuál va a ser el funcionario que va a estar a cargo de la resolución, y él nos decía, no se preocupen, con calma. ¿Y cuáles son las razones que al parecer podían justificar dicha calma? Tenía que ver con que mientras más tarde saliera la resolución sancionatoria, la resolución de enmienda, de mayor importancia, menos podía afectar, podríamos decir, los intereses económicos de la empresa porque no iba a contar dentro de... Sí, gracias. Quería consultarle eso al abogado de la empresa. ¿Cuál es el perjuicio desde el punto de vista de la empresa por el hecho de esta demora en la resolución? Si parte de la sanción está ya determinada, no la alegan ustedes, no la alega la superintendencia, entonces saben que hay un monto ahí que definitivamente van a tener que cancelar. Entonces, ¿cuál es el perjuicio que está plantear a la superintendencia que se demora un tiempo excesivo? Me refiero, ¿cierto?, porque hay una ganancia financiera, claramente, mientras más se demora la superintendencia. Más que existir una ganancia financiera, la verdad es que esta parte, quiero aclarar en el fondo que si efectivamente existió un interés por parte de la abogada patrocinante de la causa, Franco, en que la superintendencia dictara el acto, era también porque la empresa interesaba poder zanjar luego este tema. Más que nada, aquí existían recursos sectoriales que habían sido aportados a través de Corfo para proyectos de ampliación de la planta que necesariamente necesitaban tener una justificación admisible ante dichas instancias para efecto de poder decir por qué la ampliación de la planta no se encontraba todavía con una autorización ambiental. Y además, desde el punto de vista económico-financiero para la empresa, esto ha significado que desde el año 2014 hasta la fecha la empresa ha tenido que realizar reserva de fondos para efecto de poder responder con la multa
que finalmente se determina aplicar si es que no se decreta el decaimiento del acto administrativo. Ahí sí, la última pregunta, abogado. A ver, necesito que me verifique algo. En la letra A, que es la que el tribunal le ordenó enmendar, básicamente cuando dice la importancia del daño causado, el peligro ocasionado, estamos, cuando hablamos en esa letra, no del peligro, la importancia del daño causado, no estamos claros que no es daño ambiental exclusivamente, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de daños considera? Más que lo que pasa es que el daño ambiental se interpreta o se entiende como el daño significativo, y para configurar el daño significativo existen ciertos requisitos. Pero, sí, pero no es así que en algunas resoluciones lo que han considerado como daño es precisamente el daño a la institucionalidad debido a la infracción. Eso lo hacemos respecto a la letra I del artículo 40, y más que daño es la afectación, porque no pretendemos confundir la afectación al sistema de control ambiental, que en el fondo trasciende en cómo, a propósito de una infracción, se cae el esquema regulatorio que existe en torno a la regulación del medio ambiente y la salud de la salud de la población, con que como una infracción propiamente tal, por sus características materiales, pudo haber dado lugar a un daño ambiental de carácter significativo o no. Pregunta. Siguiendo en la misma línea del ministro, para don Diego Muñoz, ¿qué presentaciones formales hizo la empresa ante la superintendencia para acusar el perjuicio que usted ha señalado? Formales ninguna, su señoría. Ok. ¿Por qué no lo hicieron si les causaban perjuicio? Fueron en atención a los mismos contactos que establecía el abogado patrocinante de la causa. O sea, ¿estaban satisfechos con esos contactos? Satisfechos no, pero en definitiva estábamos esperando en el fondo que la superintendencia, en base a estos buenos oficios, hubiese dado y haber dictado la resolución de reemplazo que correspondía. Contactos que, hasta donde tengo entendido, fueron telefónicos y a través de correos electrónicos. Luego, estaba alegando de que le habían impuesto una multa de 178 UTA. Luego se corrige, dice que había un error porque era a propósito de un recurso de reposición que habían presentado ustedes y que se los habían acogido, ¿entiendes? ¿Cuál es la alegación de fondo entonces? La alegación de fondo que se realiza respecto de ese punto, su señoría, está relacionada más que nada con el hecho de que cuando la superintendencia dicta la resolución de reemplazo, al momento de justificar la sanción del número 3, aplica derechamente los 178. Pero ya he dicho que siempre fue un error de tipo, un tipo. Más que error de tipo. Si ya hay la 135 se rectificó el error. ¿Usted está satisfecho con la 135? Por supuesto, entonces Okay. está satisfecho. Pero Okay. sí me gustaría hacer la precisión, señoría, de que en el texto de la resolución exenta 99-2017 daba lugar para poder señalar si había un error de tipeo o algún error. Pero la parte ya reconoce que hay un error de tipeo. Lo subimos solamente con ocasión del informe que acompaña a este ilustrísimo tribunal. En el último caso, en la última alegación, está indicando que la superintendencia se habría excedido en sus atribuciones en virtud de lo dispuesto por la sentencia de este tribunal. A su juicio, la nueva resolución es la extensión de este mismo procedimiento o un nuevo procedimiento. Parte de una extensión del mismo. ¿Cuáles eran las competencias que tenía entonces la superintendencia para efectos de revisar la resolución en virtud de la sentencia de este tribunal? La competencia que tenía la superintendencia era recalificar la sanción del artículo A y realizar la ponderación. ¿Qué es lo que responde, señor Rebolledo, a eso? Esto que toco también un argumento que fue planteado por la empresa que decía relación con que si es que no fuera capaz esta superintendencia de fundamentar adecuadamente la circunstancia contenida en la letra A del artículo 40, las resoluciones de enmienda de lo que debería haber hecho era absolver respecto a la infracción número 5. Respecto a eso, lo que tengo que decir es que, tal como señalé en mis alegatos, no existían fundamentos para aplicar adecuadamente la circunstancia contenida en la letra A del artículo 40.
no existían ni fundamentos ni motivos, y que por lo tanto lo único que procedía para poder sancionar adecuadamente una sanción una infracción ya configurada, que nadie discutía su configuración propiamente tal, era utilizar otra circunstancia que sí permitiera determinar el componente de afectación, porque como señalaba, son solo 3 las circunstancias del artículo 40 que permiten determinar el componente de afectación, y sin componente de afectación no puede haber sanción. Y estas circunstancias son la contenida en la letra A del artículo 40, la vulneración o afectación de un área silvestre protegida, y finalmente la contenida en la letra I del artículo 40, la importancia de la vulneración al sistema de control ambiental. Distinto es que en un caso o en otro caso, y esto es una cuestión que se ha ido desarrollando a través de la práctica y dentro de la discrecionalidad con que goza la Superintendencia de Medio Ambiente, es que en algunos casos procedan concurrentemente tanto la letra A del artículo 40 como la letra I, como en otros casos solamente procede a la letra A y en otros casos procede a la letra I. Eso es una cuestión que se determina caso a caso. Entonces, no habiendo más preguntas, se da por terminados los alegatos y se pone fin a la audiencia. Muchas gracias.